Hacerse cargo de una necesidad de salud de un familiar, así que para que el Señor ahí sea con ella también. Amén. Queridos hermanos, centrémonos entonces en el texto, Efesios capítulo 4, de los versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice el texto: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Querido Dios, gracias por ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por estas noticias que tú nos has entregado. Gracias por el presbiterio que tuvimos este fin de semana, oh Dios. Y queremos pedirte ahora lo más importante, que tu Espíritu se manifieste en medio de tus hijos. Oh Dios, que tu palabra sea entrando en nuestro corazón y que nos permita, Señor, entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, hoy termina la serie de sermones en relación a comunidad y conflicto. Hemos visto varios textos que nos llaman a cómo enfrentar los problemas comunitarios bíblicamente. Y primero vimos Filipenses, y ustedes se van a dar cuenta que ya el texto nos está volviendo a citar a Filipenses, en relación que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Se recuerdan? Desprendimiento, humildad, obediencia, sacrificio, etc. Todo lo que vimos ahí. Luego nosotros vimos que el origen de todos los problemas es nuestro pecado, cómo el mundo entra dentro de la iglesia y cómo Satanás también anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y el Señor como nos enseña que sometiéndonos a su palabra, resistiendo al enemigo, Él va a huir de nosotros. Luego vimos cómo enfrentar las cosas en lo puntual, en lo particular, en el cara a cara, en el persona a persona, con Mateo, ¿cierto? Donde nos decía que teníamos que ir a hablar con el hermano y no dejar las cosas para que el tiempo la resuelva u otra instancia la resuelva, sino que estamos llamados a ser agentes de reconciliación. Nosotros estamos llamados a ser tal como Cristo nos vino a reconciliar con Dios. Él nos manda que nosotros seamos igual que Él, agentes de reconciliación, o sea, de volver a unir. Y por último, hoy vamos a ver esta idea del cuerpo, la unidad del cuerpo. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Precisamente, si ustedes se van un poquito más atrás, él nos dice que tenemos bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ya de entrada nos da esta maravillosa convicción, de que eso es inamovible. Hay cosas que son movibles y hay cosas que son inamovibles. ¿Y cuál es una de esas? Las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Luego dice que da gracias y pide por los hermanos, ¿cierto? Nos habla de la vida que nosotros debemos tener en Cristo. La unidad de la iglesia que se da a través de Cristo. ¿Ya? También nos habla y defiende el ministerio que él tiene la oración, ¿cierto? Por los efesios. Y aquí es donde nosotros podemos ir viendo que, en primer lugar, el contexto de donde nos escribe el apóstol Pablo. Pablo estaba encarcelado. Esta es una de sus epístolas de la cárcel. Y ya vamos viendo un poco en esta idea. Filipenses también es una carta de cárcel. Es interesante, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar sobre eso? Como que yo quiero que vaya a ese contexto. Si usted estuviese en la cárcel por la causa de Cristo, ¿estaría escribiendo cartas evangelísticas de bendición a la iglesia?
o estaríamos viendo cómo salimos. Usted se da cuenta, Pablo en ninguna parte, pero no en cárcel, sino que cuando tuvo un problema, él dio a entender de que él era un ciudadano romano y que tenía que tener un juicio justo. ¿Se recuerdan esa idea? Pero una vez que estuvo en cárcel, él no estaba con esta idea, llámame abogado, la llamada, que uno dice que esa llamada, el derecho a hacer una llamada, ¿cierto? Él a lo que se aboca, ojo, estoy hablando por la causa de Cristo, él a lo que se aboca es a entender que este es un tiempo que Dios permite, que Dios lo coloca en ese lugar para seguir haciendo la obra. Amén. En muchos casos hubo conversiones dentro de la cárcel, ¿o no? Amén. Y también fue un tiempo para seguir en lo que él hacía, escribir al pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros debemos aprender que en las dificultades, en los problemas, y esto no le hablo solo ustedes pueblos que no lo hacen, ustedes pueblos que no vive de esta manera, sino que nosotros pueblos, porque también uno en las dificultades tiende a querer huir, tiende a querer evadir, tiende a querer maldecir, tiende a querer ignorar, ser indiferente o a querer cualquier cosa y no enfrentar la realidad en la cual estamos. Y Pablo nos dice claramente, esta es mi realidad. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo de la cárcel, en dolor. No eran las cárceles de ahora, hermano. No eran las cárceles de ahora. Usted dirá, pero pastor, usted va a la penitenciaría, va a Colina, va a cualquier parte, y es atroz. Sí, es atroz. Pero si usted eso lo considera atroz, las cárceles de ese tiempo eran aún más atroz. ¿Ya? Entonces, comprendamos que a veces el Señor nos va a poner en lugares complejos. El Señor va a permitir que estemos en situaciones complejas y que son similares a una cárcel, donde vamos a estar casi acorralados y encuadrados por distintas formas. Pero la situación no es para que declinemos, no es para que nos caigamos, sino que es precisamente para que entendamos de que ese es un tiempo para que sigamos luchando para la gloria de Dios. Entonces Pablo les dice desde la cárcel, iglesia querida, les ruego que vivan, o sea, que tengan un estilo de vida conforme al que los llamó. ¿Quién los llamó? Cristo. No hay otra idea, no hay otra imagen, no hay otro personaje, no hay otro héroe, no hay otro nombre dado a nosotros, sino que es Jesucristo, que es hombre, ¿no? ¿Y cómo es esta actitud de vida? Versículo 2. Filipenses, vuelve a la mente. La actitud de Cristo es una actitud humilde. Ay Dios. Sesiones del presbiterio. A ratos no afloró la humildad. Soberbia. Pero ¿saben qué? No es que eso sea bueno, sino que aflora, pero al rato, después de todo el fragor. Alberto, tú has estado también en algunas veces, ¿no? ¿Cómo nos doblegamos delante de la presencia del Señor? ¿Cómo le decimos, Señor, te pedimos perdón? Ayer le oramos, te pedimos perdón por lo que pueda haber salido de nuestra boca, por los deseos, por esto otro, porque finalmente y principalmente el que tiene que ser aquí el centro eres tú. Amén. Y gloria a Dios y tal. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a tener esta actitud de glorificar, ensalzar a Dios
sino es también en el fragor, en la circunstancia, en la contraposición, en la lucha. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que ser como Cristo, siempre humildes, amables. ¿Cuánto de amabilidad nos falta? La humildad lleva a la amabilidad, al tratarnos bien los unos con los otros. Y eso, como comunidad, tenemos que aprender a relacionarnos de forma amable. Yo puedo tener diferencias, yo puedo tener una diferencia de ideas, pero no puedo tener una diferencia de amor. ¿Se entiende? Porque el amor es uno solo, el amor es Cristo. Amén. Yo no puedo tener diferencias en ese sentido. Lo que puedo tener diferencias es en que estas luces no debiesen estar aquí, ¿cierto? Puedo tener diferencias incluso hasta en un procedimiento, pero en el amor como hermanos en Cristo no debiese ser, porque es la actitud de Cristo. La humildad lleva a la amabilidad. La amabilidad nos lleva a ser pacientes. Nuestra cultura es muy impaciente. Nosotros lo podemos ver cuando vamos al sur o salimos de Santiago. No nos quedamos solo con la idea del sur. Cuando salimos de Santiago. Pero básicamente al sur, ¿no? Todo es más pausado, todo es más tranquilo. Uno dice, pero ¿cómo abren a las 10 y cierran a las 2:30? A la 1, y después vuelven a las 3 y cierran a las 5. Y nosotros estamos acostumbrados en nuestro contexto de que tiene que estar abierto todo de 8 a 8, y si está cerrado a las 8 también estamos alegando porque como no nos entienden a las personas que salimos a las 7 y tanto. Hay supermercados, no tenía idea que hay supermercados que abren hasta la 1. Eso es impensable en otros lugares. Es otra forma, es otro estilo de vida. Por eso es que nos dice vivan, y esta idea de vivan, que tengan un estilo de vida como el de Cristo. Y el estilo de vida de Cristo es humilde, amable y paciente. Si alguien fue paciente y si alguien ha sido paciente, ese es Cristo. ¿Somos pacientes los unos con los otros? ¿No tenemos paciencia? ¿Se tienen paciencia en el matrimonio? ¿Se tienen paciencia en las relaciones? ¿Nos tenemos paciencia como padres e hijos? ¿Nos tenemos paciencia comunitariamente? Yo a unos vecinos no les tenía mucha paciencia. Oré, y el Señor los sacó. Yes. El Señor escucha a sus hijos, pero me mandó otros peores. Es para reírse. Estábamos contentos, no, si ya se fue, no, le pusieron multa y todo. No, llegó un matrimonio, si... Todo el día huye ahora, todo el día. ¿Y eso para qué? Para trabajar precisamente en nuestra paciencia. Alguien me enseñó una vez que esto es algo extraño, que es necesario que en la familia y en la iglesia exista gente que exaspera a los demás, precisamente para que esa persona trabaje el carácter de otra o de otras personas. Y como estamos en la idea del cuerpo, al trabajar el carácter de la otra persona, va a haber una retroalimentación. Por ende, también va a trabajar el carácter de este, que es complicado. Pero nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que la comunidad debiésemos ser todos de la misma forma. Todos tener los mismos sentimientos, todos tener los mismos deseos, vestirnos de la misma forma. Fue algo curioso porque en la asamblea un pastor preguntó, ¿podríamos venir con short mañana? Porque es desesperante el calor.
y fue aprobado el poder venir contra él. Hermano Leonardo, Lo escuché, por eso vino ahora. usted, cuando fue el tiempo de la comisión ejecutiva, eso era algo absolutamente impensable. Ni se proponía. ¿Ah? Nadie lo proponía. Y con su camisa y su corbata. Bueno, son otros tiempos, son otros momentos y también hay un poquito más de sentido común en ese sentido. Entonces uno dice, Señor, hay situaciones, hay personas, hay decisiones, hay procedimientos que me exasperan, pero el Señor nos dice, tengan paciencia como Cristo tuvo paciencia. ¿Por qué tú no puedes tener paciencia? ¿Por qué yo no puedo tener paciencia? Yo le tengo que confesar, hay algo que me impacienta, es cuando el internet no me funciona. Es horrible. Y sobre todo cuando tienes que hacer algún trámite. Siempre cuando tienes que hacer algún trámite, el internet no funciona, se pone más lento de lo necesario y después te sale la página, pasó el tiempo de no sé qué cuestión. Paciencia, hermano. Tenemos que tenernos paciencia entre nosotros. Esa paz que nos ayuda a sobrellevarnos el uno con el otro, tenemos que aprender a desarrollarla. Aprender a desarrollarla. Ser tolerantes los unos con otros, pero no cualquier tolerancia. No está hablando de la tolerancia humanista. No está hablando de la tolerancia de las ideologías que nos están imperando en el día de hoy. Dice la tolerancia en el amor. ¿Ah? Por ahí también entendemos soportándonos los unos a los otros. ¿Saben que ese texto está muy mal interpretado? Esa idea de soportar, tolerar. Por eso les digo que no es lo mismo que de afuera. Porque la tolerancia nos dice ya, tú en tu color, yo en mi color. Y mantengámonos así. La Escritura lo que nos enseña no es a tolerar, no es a soportar, es la idea humanista. Nos enseña a amar. Y el amar es más profundo que tolerar. En la idea humanista, el amar es más profundo que soportar, la idea humanista. ¿Por qué les digo que es más profundo? Porque el soportar tiene que ver con, ya, te aguanto, te soporto, pero te mastico pero no te trago, te soporto, ¿no? ¿Cierto? Pero el soportar en la Escritura no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la idea de sostener. Tiene que ver con la idea de, si yo estoy aquí, viendo como que este y el otro, yo lo soporto, su peso, su carga, también, vamos juntos. Por lo tanto, si tu carga es más pesada, yo te ayudo a llevar la carga tuya. ¿Se da cuenta que es distinta la idea de soportar solo porque tenemos que compartir un techo? Yo te soporto solo porque somos compañeros de trabajo. Yo te soporto solo porque somos parte de la universidad. Yo te soporto solo porque hay algo que... un objetivo humanista que nos une, pero no precisamente el deseo de poder bendecir al otro. La idea va en este sentido. Nosotros tenemos que tolerarnos en amor. Por lo tanto, hermano, la primera cosa que el Señor nos dice, que tenemos que tener el estilo de vida de Cristo. Y el estilo de vida de Cristo parte por la humildad. Por lo tanto, hay que hacer morir la soberbia en nuestro corazón. En segundo lugar, el texto nos dice que tenemos que esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu. Yo no puedo mantener la unidad del Espíritu si no tengo la actitud de vida. ¿Cuál es la actitud de vida? La de Cristo. ¿Y cómo voy a tener la actitud de Cristo? Solo si creo en Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Si creo en esa premisa y digo que el Señor Jesucristo es mi Señor, yo estoy diciendo que me someto, que me sujeto al estilo de vida que Cristo tiene. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta primera parte, el apóstol nos dice, vivan de esta manera, al estilo de Jesús. En segundo lugar, nos dice, esfuércense por mantener la unidad del cuerpo.
Manteniendo el estilo de vida vamos a poder mantener la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo, la unión de nosotros va a ser por medio de la humildad, por medio de la amabilidad, por medio de la paciencia, por medio de la tolerancia, por medio del amor. Amén. Por eso es que tenemos que esforzarnos, porque no es fácil. Cuando hablamos de esforzarnos, está hablando de hacer algo, valga la redundancia, un esfuerzo mayor. Es colocar más empeño respecto de lo que tú puedes hacer normalmente. Esfuérzate. Y aquí uno puede decir el texto de Josué: esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? ¿En qué sentido? Porque es pelear una batalla. Ahí ese mensaje le estaban dando para poder entrar a pelear. Y eso va a significar, Josué se tenía que hacer cargo de mantener a todo un pueblo unido. ¿Cómo lo iba a hacer? Esforzándose, o sea, poniéndole más garra, más ahínco, más ánimo, más fuerza a lo que ya tenía como algo normal. Por lo tanto, Pablo nos dice, tenemos que esforzarnos en tener el estilo de vida de Cristo para que esto nos lleve a mantener la unidad del cuerpo. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. ¿A través de qué? ¿A través de qué? La unidad del Espíritu se mantiene a través de programas, de actividades. Nos da medio a través del vínculo de la paz. Paz, paciencia, paciencia, paz. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo constantemente anda hablando de la paz. Que la paz de Dios guarde vuestros corazones, sus sentimientos, sus emociones, su ser. Entonces, querido hermano, tenemos que ponerle un poquito más de pino, ponerle un poquito más de fuerza a la idea de vivir como Cristo para que podamos mantener la unidad del Espíritu. ¿Se dieron cuenta de que la unidad no es nuestra? ¿Mantener la unidad de quién? Del Espíritu. Es del Espíritu. La unidad no la genera el ser humano. La unidad no la generamos nosotros. La unidad no está en el venir aquí o en el participar de actividades. La unidad está en el Espíritu. Mantener la unidad que el Espíritu nos da. Porque por medio de la fe en el Espíritu, nosotros somos unidos ¿a quién? A Cristo. O sea, finalmente lo que nos está diciendo Cristo es el promotor, es la esencia, es lo principal en la unidad. Y esto obviamente que nos lleva a la idea trinitaria. Cristo es el que nos presenta esta idea de la unidad que tiene el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. ¿O ustedes han visto que el Hijo haya hecho algo distinto a lo del Padre? ¿O que el Espíritu Santo haya hecho algo distinto al Padre o al Hijo? ¿No nos muestra la Escritura que siempre están en un solo sentir, en un solo objetivo? ¿Se dan cuenta que la unidad le pertenece a Dios? Y esa unidad de Dios, Trino, Él la entrega a su cuerpo. Y nosotros tenemos que mantenerla, porque es de Dios. ¿Y cómo la mantenemos? Por medio de tener un estilo de vida como Cristo. O sea, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, amor entre nosotros. Esforcémonos en ser más amables, esforcémonos en ser más humildes, esforcémonos en ser más pacientes los unos con los otros. A veces hay que cerrar la boca, no llegar y decir todo al momento. A veces hay que pensar un poco más. Hoy, como tenemos todo tiene sus pros y sus contras. Hasta hace unos años atrás era como, no, vamos a decir, ahora todo se dice al tiro. No hay reserva y denuncia y protesta y todo así como onda revolución, ¿no?
Pero muchas veces a raíz de eso se ha creado y se ha establecido cosas peores, porque no hay reserva, porque no hay prudencia. Una de las mayores cosas que tenemos como comunidad es ser más prudentes en nuestra manera de tratarnos, de hablarnos, porque somos hermanos en Cristo. Ojo, hermanos en Cristo. Usted me dirá, sí, pero es que yo tengo hermanos sanguíneos y nosotros sí nos tratamos con gritos, con insultos, con maldiciones, algunos con golpes. No estamos usando esa figura. Cristo no está usando esa figura. Cristo está usando la figura de los hermanos que estamos unidos en Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo nos enseñaría a andarnos peleando como hermanos? ¿Maldiciéndonos como hermanos? No, bueno. Hablar cosas buenas el uno del otro, con el otro, para bendecir al otro. Por algo están los dones, para bendecir al otro, para hacerlo crecer. Por lo tanto, hermano, esforcemos. Luego, el apóstol Pablo nos dice que en esta idea de esforzarnos y tener un estilo de vida, que tenemos que recordar algo muy importante. Hay un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia. Hay un solo Señor. En Colosenses nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, hay un solo Señor que es la cabeza del cuerpo, o sea, de la iglesia. Hay una sola fe, no hay más fe o feces. No sé si está bien dicha la palabra. Refiriéndose, no hay otra forma de poder llegar a Dios. El único camino a Dios es Cristo el Señor. Y por algo esta iglesia tiene ese nombre. No hay otro camino, no hay otra fe, solamente el Señor Jesucristo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Queridos hermanos, no se nos olvide que somos parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo nos colocó aquí, no nosotros. Y Cristo nos colocó para ser de bendición el uno al otro. Y que cuando dejamos de cumplir la función de bendecirnos, tenemos que corregirnos. Y el Señor nos enseñó a cómo corregir. Por eso es que tenemos que mantener la unidad en el Espíritu y recordar de que no estamos distantes ni apartados los unos de los otros. El cuerpo de Cristo no se puede mutilar. El cuerpo de Cristo no se puede descuartizar. El cuerpo de Cristo es uno solo. Estamos todos unidos por la fe en Cristo. Por lo tanto, cuando una parte del cuerpo se duele, todos nos duelen. Pero debiese hacer un alcance. Todos debiésemos dolernos. Porque no todos a veces nos dolemos cuando una parte del cuerpo está triste. Por ejemplo, nuestro país está pasando por esta tragedia. Todos debiésemos dolernos, ¿o no? Sin embargo, ustedes saben que murió un bombero, el primer bombero. Aunque ustedes no lo crean en comentarios, que uno dice, qué increíble a lo que puede llegar el ser humano. Un comentario que se lo voy a compartir. ¿Qué hacía él ahí si tenía que estar trabajando en esa hora? Son palabras fuertes. Son palabras que no comprenden, parece, lo que está sucediendo. Y luego, ¿para qué le voy a decir todo lo que tenía que ver con política y todo? Un bombero es un bombero. Y él tiene que cumplir con su vocación. Y por algo, por ley, no le pueden
si es bombero no le pueden exigir en el trabajo lo que se le exige a cualquier funcionario, ¿no? Porque es un funcionario de gobierno. Entonces, es complejo en ese sentido. En vez de estar doliéndose, como todo el pueblo de Talagante salió a despedir, no, pero había alguien que estaba en discordia respecto a esta persona. Bueno, en la iglesia también puede ocurrir esas cosas. Pero nosotros estamos llamados ¿a qué? A saber y a entender que somos un solo cuerpo y que el Espíritu de Dios, que es uno solo, es el que nos mantiene en este cuerpo. Del versículo 5 en adelante es como un credo, es como una confesión. Cuando a veces nosotros le tenemos miedo a decir, no, la iglesia, ¿por qué tiene esta confesión de fe de Westminster? ¿Y por qué por qué el catecismo de Heidelberg? ¿Y por qué el credo apostólico? En ninguna parte de la Biblia salen estos credos. Aquí están. ¿Quién dijo que en la Biblia no existían esos catecismos, esos credos? Esto es prácticamente un credo. Dice, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Ese es un credo. ¿Esperanza en qué? Esperanza en la vida eterna. Eso es parte de nuestra doctrina, ¿o no? A un solo Señor, a una sola fe, a un solo bautismo. O sea, aquí doctrina sustancial, cardinal, profunda, a un solo Dios y Padre de todos. Queridos hermanos, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en Éfeso? En la iglesia de Éfeso habían algunos personajes que ya estaban introduciendo prácticas y doctrinas que dividían a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Desde la cárcel, ojo, no se nos olvide esa parte, desde la cárcel. Y aquí no había WhatsApp, no había internet, como para estar controlando todo, desde la cárcel. Él lo que está haciendo como pastor, como apóstol, como líder de la iglesia, es mantener la iglesia unida en la palabra del Señor. Es lo único que está haciendo. Y por eso les dice, hey, no se olviden, son un solo cuerpo. No están los de Apolos. Se recuerdan que en otro texto dice, ¿quién es? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es este? ¿Quién es Cefa? Solo Cristo es el que importa. ¿Ah? Hablando de las facciones. Y después dice, hay un solo Señor. No hay nadie más que gobierne la iglesia. ¿O sí? ¿O usted cree que hay alguien que gobierne la iglesia aparte del Señor Jesucristo? No lo hay. No lo hay. Y aunque usted crea que en esta iglesia la gobiernan los hombres, no la gobiernan los hombres. Y esto se lo digo corta, precisa y concisa. Y está grabado. La iglesia no la gobiernan los hombres. La iglesia la gobierna Cristo. Esta iglesia la gobierna Cristo. Administrada por hombres, que es totalmente distinto. Pero quien gobierna, quien es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. ¿Sabe por qué no es solo Dios? Porque se querían levantar todos en la iglesia como que ellos eran sus propios dioses. Recuerden que lo que está haciendo Pablo es hacer la unidad entre gentiles y judíos, porque se estaba produciendo esta situación. Nosotros somos mejores porque nosotros venimos de la línea de Abraham y de aquí nació el Señor Jesucristo, el Salvador. No, nosotros somos mejores porque el Señor salió de ahí, ¿cierto? Con Pablo, con Pedro, y les mandó a predicar a los gentiles y todo el asunto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Produciendo precisamente división, facción dentro de la iglesia. Y le dice, no, pues, es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios. No hay nadie más en relación a lo que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la unidad del cuerpo no tan solo tiene que ver con una actitud correcta. Esta actitud correcta está en base a lo que creemos. La actitud no viene de algo de que yo aprieto un botón a lo que nos estamos acostumbrando en este último tiempo. La unidad del cuerpo va a venir por lo que usted cree. Si usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador,
como el único Dios, como el Hijo de Dios. Si usted tiene toda esta idea de un solo bautismo, una sola esperanza, usted y yo debiésemos ser promotores de la unidad del pueblo. Si nuestra fe pensante no nos lleva a actuar de una manera parecida a Cristo, no vamos a tener la unidad del pueblo. Y esto es algo interesante, que se estableció precisamente en la Reforma Protestante. Tenemos que tener la unidad, pero nosotros no somos robots, no somos seres. Tenemos que tener la unidad en lo esencial. Y en las cosas que no son esenciales hay diversidad. Y es un principio de los evangélicos, es un principio de la Reforma, es un principio nuestro que ha estado y ha sido establecido por siempre, que va en contra de lo que era la Iglesia Católica, que quería que todos fueran de una misma forma. Y por eso que yo puedo relacionarme y compartir y gozarme con un hermano pentecostal, porque tenemos el mismo Señor, porque tenemos el mismo Espíritu, la misma fe, no tenemos la misma práctica, no tenemos la misma forma de gobierno, pero es un solo Señor. Por eso yo me puedo relacionar y compartir con los hermanos bautistas. Forma de gobierno distinta, creen en el bautismo, no creen en el bautismo infante, pero ¿qué es lo que nos une? Un solo Dios, una sola esperanza, un solo Señor, un solo pueblo. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener unidad en lo esencial. Pero las cosas que no son esenciales es que podemos tener diversidad. ¿Se imaginan que el pastor llegara y dijera: esta no les va a gustar, pero no importa, desde hoy en adelante, para hacer todo un mismo cuerpo, van a hacer todo el Colo-Colo? Amén. Un amén. ¿Estáis más loquito? ¿Ah? ¿Estáis más loquito? Ya empezamos con las dificultades, ¿no? ¿Se da cuenta? Eso no es esencial. No. Ni siquiera es secundario, ni siquiera es terciario. Pero a veces, aunque parezca irrisorio, a veces incluso hasta esas cosas las superponemos por sobre Cristo, por sobre la unidad de Cristo. ¿Me explico? La unidad del cuerpo es precisamente mantenida por lo que creemos en Cristo como Señor y como Salvador. Todo lo demás, por eso que no nos ponemos todos corbata, por eso que no tenemos la otra vez conversaba con, no, el templo tiene que ser de esta manera. Es que tiene que tener estas columnas, tiene que tener esto. ¿En qué parte de la ya? Cristo. ¿Cree en Cristo? Sí. Sí. Ya. Dejemos el templo como para un cuarto, quinto tema de conversación que no es importante. Hermano, esforcémonos por mantener la unidad de Dios en nuestra iglesia. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si creemos en Dios y todo lo que tiene que ver con su doctrina, nosotros tenemos que esforzarnos por ser amables, por ser humildes, por ser pacientes y por ser tolerantes y por ser amorosos entre nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita trabajar aquellas cosas que a lo mejor son un obstáculo para desarrollar la unidad, que Él nos las muestre y que Él las haga morir también a su debido tiempo. Amén. Amén. Le invito a que nos coloquemos en pie.